En este vídeo vamos a ver cómo se hacen los cálculos cuando una de las sustancias que interviene en la reacción es un gas y se encuentra en condiciones normales. Vamos a ver cómo se hacen esos cálculos de una manera muy general. Suponemos una reacción en la que tenemos dos reactivos y dos productos. Suponemos que nos dan la masa de uno de los reactivos y lo que nos piden son los litros de un gas D, y ese gas se encuentra en condiciones normales. Los pasos: en primer lugar, a partir de los gramos de A, calcularemos los moles de A. Como el dato nos lo han dado en gramos, esa conversión la tenemos que hacer usando la masa molar de A. A partir de los moles de A, en un segundo paso, calcularemos los moles de D utilizando la relación de los coeficientes estequiométricos. Y finalmente, una vez que sepamos los moles de D que se nos han formado, lo convertiremos a litros, sabiendo que en condiciones normales un mol de gas ocupa 22,4 litros. Vamos a comprobar esto ahora con un ejemplo. Este es el enunciado. Calcula el volumen de dióxido de carbono que se desprenderá al quemar 1 kilo de butano en condiciones normales. Como de costumbre, lo primero escribo la reacción y la ajusto. La reacción de combustión tenéis que saber escribirla vosotros, porque ya sabemos siempre que la combustión de un hidrocarburo con oxígeno va a producir CO2 y agua. A continuación me escribo los datos. Debajo del butano yo escribo que tengo 1 kilo. Como voy a tener que trabajar en gramos, ya lo paso directamente a gramos. Y luego lo que me piden son el volumen, es decir, los litros de CO2. Luego debajo del CO2 yo escribo litros con un interrogante y me apunto que es en condiciones normales. Antes de empezar a hacer el problema me preparo. Como voy a tener que relacionar la masa del butano con los moles, pues me calculo cuál es la masa molar del butano y veo que es 58 gramos por mol. Y después del gas me apunto que, como está en condiciones normales, yo sé que un mol de gas ocupa 22,4 litros. Y con todos estos preámbulos yo ya hago mis cálculos. Entonces, en los cálculos, como de costumbre, yo voy a partir de el dato, la cantidad que tengo, que son los 1000 gramos de butano. A continuación voy a hacer un primer factor de conversión que me va a permitir convertir los gramos de butano en moles de butano, y para ello voy a tomar el dato de la masa molar. Yo sé que un mol de butano pesa 58 gramos. Tacho los gramos de butano con gramos de butano. Y en este punto, si me detuviera aquí, ya tendría calculados los moles de butano. A continuación voy a mi segundo paso, en el que, sabiendo ya los moles de butano que tengo, voy a calcular los moles de CO2 que se me han formado. Entonces yo miro aquí que por cada 2 moles de butano se me forman 8 moles de CO2. Pues esta es la proporción que yo utilizo en mi segundo factor de conversión. Tacho los moles de C4H10 con moles de C4H10 y ya tengo los moles de CO2. Y finalmente, una vez que conozco los moles de CO2, yo tengo que saber qué volumen ocupo. Y como yo sé que está en condiciones normales, sé que un mol de gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros, pues esa relación es la que utilizo en mi tercer factor de conversión. Pongo en el denominador un mol de CO2 y arriba 22,4 litros de CO2. Tacho moles de CO2 con moles de CO2, hago el cálculo y veo que el resultado es que obtengo 1544,8 litros de CO2.